Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Laura Marcela, psicóloga. Muchísimas gracias por estar una vez más en mis videos. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de los trastornos del neurodesarrollo. Así que quédate hasta el final para que tengas en cuenta todas las herramientas que te otorgo. Nos vemos. Ok, teniendo en cuenta que esta es nuestra segunda parte, hablando de trastornos del neurodesarrollo, quisiera invitarte a poder visualizar el video anterior para que tengas un poco más de contexto, porque ya voy a iniciar sin, digamos, dar mucho, detenerme mucho en elementos básicos, en elementos teóricos. Bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que con el trastorno del neurodesarrollo que estamos tomando el día de hoy, que es autismo y que tomamos la semana pasada, pues ese es, digamos, un trastorno con demasiada amplitud de sintomatologías o causas o consecuencias. ¿Listo? Como lo hablaba, es un trastorno que dura toda la vida, entonces siempre tendremos que acomodar a cada etapa de desarrollo que vaya viviendo la persona con este tipo de condición. Si eres una persona adulta que tiene autismo, podría ser muy beneficioso para ti colocar en los comentarios tu experiencia, ¿sí? Para que podamos compartir experiencias diferentes dentro de ese contexto y podamos apoyarnos entre todos. Por ahora nos vamos a enfocar pues, en la parte infantil, que es, digamos, lo que yo más he manejado y en base a lo que he trabajado. Bueno, en ese sentido, vamos a hablar, digamos, de diferentes cosas particulares. Como el diagnóstico tiene una amplitud muy grande, es posible que me quede corta en todo lo que pueda comentar. Ese es el último video que haré de autismo, entonces hay que tener en cuenta que puede que hayan cosas acá que no te sirvan y puede que hayan cosas que sí. Entonces, trataré de ser muy amplia en todo lo que voy a comentar. Bueno, uno de los factores, digamos, que más llega a mi consultorio con ese tipo de diagnóstico es la conducta. Sí, la conducta de los niños con autismo. Niños, ya lo hablaba porque nos vamos a enfocar en la parte infantil. ¿Por qué la conducta? Porque generalmente esa es, digamos, la clave para poder identificar ese tipo de diagnósticos y lo que más le cuesta trabajo a los principales cuidadores poder manejar. Si las conductas disruptivas o las, digamos, a conductas no apropiadas dentro de otros entornos sociales, ¿sí? ¿Qué conductas son las más habituales que pueden presentar los niños con ese tipo de diagnóstico? Bueno, primero, digamos, dificultades para poder, es, digamos, socializar de forma correcta con compañeros de clase o con adultos, ¿sí? Regularmente con sus pares o con toda la población en general. ¿Qué dificultades pueden haber en esa socialización? Recuerden que si somos una persona con autismo, tendemos a mirar el mundo sin ningún tipo de filtro social. ¿Listo? Ese filtro social regularmente se va manejando en terapia, se va manejando a lo largo del tiempo y de la vida. Por ahora nos enfocamos a que la persona no tiene ningún filtro social. ¿Qué significa que yo no tenga ningún filtro social? Que si yo no quiero hacer algo o quiero decir algo que se me ocurre en mi cabeza, lo voy diciendo y lo voy haciendo. Porque, digamos, lo que es la pena o la vergüenza o la idea de que, uy, aquí no lo puedo hacer, pues no la hay, ¿sí? Ejemplo de esto. Digamos que si yo veo a alguien con un maquillaje muy fuerte, que me parezca muy feo, pues le voy diciendo en su cara que está horrible su maquillaje. Cosa que de pronto nosotros los neurotípicos, si no conoces ese concepto, está en mi video anterior, pues no diríamos, porque está todo ese filtro social de no, cómo le va a decir esto a una persona, esto no va a hacerlo sentir bien, bueno, que hay de mi empatía, entre otras cosas. Entonces, por eso es indispensable tener en cuenta que como no hay filtro social, hay muchas cosas que las personas pueden llegar a hacer o decir que parezcan difíciles de asimilar para las personas con digamos, dentro de su neurotipia. ¿Listo? Es importante tener en cuenta en este caso, pues que de nuestro rol estamos para apoyar y para incentivar en los chicos un, digamos, un sentido mucho más apropiado dentro de los entornos sociales diferentes como escuela, casa, iglesia, entre otros factores, otros, digamos, espacios sociales, parques, centros comerciales, restaurantes, entre otros. Voy a mirar de pronto si aquí mi micrófono está grabando, lo que pasa es que en algunos momentos, en algunos videos, no lo reviso y al final está sin prender. Entonces ya, está excelente. Escríbeme si me escuchas muy bien. Bueno, siguiendo con el tema,
como tal las conductas que más presenten, digamos, son este poco filtro social. Segundo, la inflexibilidad mental. ¿A qué me refiero yo con inflexibilidad mental? A la idea de que las cosas no queden cuadriculadas y perfectamente sincronizadas como las personas desean. Ejemplo, yo en este momento tengo un trípode y una cámara para poder grabar esos videos. No están totalmente alineados y perfectos con mi rostro. Entonces, si tuviera, digamos, una condición de autismo, preferiría que esté totalmente alineado, milimétrico, sincronizado con mis ojos, con mi mirada y que quedara perfectamente todo lo que está a mi alrededor. Listo, yo por ser una persona perfeccionista no tengo un autismo, pero sí, si tengo autismo, generalmente soy muy perfeccionista. ¿Sí? La idea de que todo salga perfecto, bien estructurado, me parece excelente. Por otro lado, cuando tenemos este tipo de diagnóstico, siguiendo con la inflexibilidad mental, también está la idea de, digamos, de ir mucho más allá del pensamiento, ¿sí? ¿Por qué será que a las personas con autismo no les gustan mucho los ejercicios que no sean factos o exaptos? Porque pues se salen como tal de la norma. Ejemplo de esto. Cuando una persona con autismo, un chico más grande, le presentamos una evaluación tipo IFE, si solamente hay una única respuesta por, digamos, una ecuación, pues es mucho más sencillo porque conozco la fórmula, la realizo y ya sé la respuesta. Pero en cambio, si yo le pregunto, ¿qué opinas sobre la Segunda Guerra Mundial? Como pregunta abierta y que se extienda en sus palabras, pues generalmente este tipo de preguntas le va a causar dificultad. ¿Por qué? Porque necesitará mucho más amplitud, digamos, de sentido, de opinión, de argumentación, digamos, ir mucho más allá de lo facto, lo real, lo cuadriculado, lo estricto. Por eso, digamos, o es digamos una de mis teorías, las personas con autismo o los niños prefieren muchísimo más los videojuegos, la tecnología y la ciencia en vez de otro tipo de, digamos, de disciplinas como la psicología, filosofía, antropología, sociología, entre otros términos sociales, porque ellos son exactos y les gusta la parte exacta. Y si nos salimos de ahí, pues entonces habrá dificultades en nuestro día a día. Por otro lado, digamos, hablando de la inflexibilidad, yo tengo que tener la misma cuchara, el mismo plato, el mismo puesto, todo tiene que estar sin silencio o me gusta solamente escuchar un tipo de música o un tipo de video. Bueno, todo pareciera que se vuelve estructurado, digamos, cuadriculado, un poco, digamos, flexible. Su nombre mismo lo dice, poco flexibles ante las dificultades o las cosas que nos acontecen del día a día. La cama totalmente tendida, los zapatos totalmente bien puestos en su cuadro, todo ideal, porque eso genera mucha más seguridad para ese tipo de personas, a diferencia de que pronto estemos en un entorno social lleno de desorden o con los zapatos así y otros así, eso causaría un poco más de dificultad mental, ¿sí? Por eso les gusta mucho más lo que sea facto y seguro. Ahí estamos hablando de un autismo funcional, y es un autismo donde nos permite tener intereses y digamos por las cosas. Hay otros tipos de autismo que generalmente no tienen ese tipo de funcionalidad, ¿sí? Son las personas o los niños en este caso que están demasiado desconectados del otro, del entorno, de lo que les gusta. Generalmente solamente hacen rompecabezas o les gusta lo que sea, digamos, como las fichas de encajar de manera perfecta y sencilla, pero no vamos mucho más allá de ahí, ¿sí? Porque generalmente esas personas o estos niños están muy inmersos en lo que es ellos mismos y lo facto y lo exacto y no en el otro. O sea, que son niños que pueden jugar, puede gustarle, digamos, bajar de un resbalador, hacer columpio, sub y baja, pero pues tendrán, digamos, la dificultad para crear juegos sociales o dificultades para poder interactuar con otro niño o con otro adulto o con un adulto en este caso, porque generalmente no ven la necesidad de que un otro se incluya en su juego o en su dinámica, entonces van a evitarla, ¿sí? Por otro lado, aparte de la inflexibilidad, están las estereotipias motoras y, digamos, se basan en aquellos movimientos que puedan generar tranquilidad o estabilidad en el niño o en la persona. Voy a hacer un ejemplo físico de esas. Hay algunas que son muy típicas, que es balanceo de un lado para otro, o ruidos con la boca o con las manos, ¿sí? Ese tipo de cosas pueden generar tranquilidad, eso se llama un estereotipo, un movimiento repetitivo sin motivo aparente. Cuando algunos papás llegan desesperados por esto, siempre les hablo de qué tan disruptivo puede ser para el niño.
Hay, digamos, estereotipias que son demasiado disruptivas. Ejemplo, hay una estereotipia donde el niño o la persona solamente haga ese movimiento con sus manos y no las baje en ningún momento ni las relaje. Eso puede dificultar que no pueda coger un lápiz o que no pueda separar sus manos de otro tipo de cosas. Entonces hará que ese movimiento sea demasiado disruptivo o dificulte que esa persona o ese niño pueda, digamos, socializar o pueda relacionarse con su espacio social. Es ahí donde sí se interviene, pero hay otros estereotipos que pueden ser un poco, digamos, más llevaderas, como movimientos de pies, digamos, leves, como algún tipo de balanceo muy corto, digamos, donde le proporciona un poco de tranquilidad. Recuerden que los factores externos como ruido, pensar, como reglas, causan estrés y ansiedad en este tipo de pacientes. Entonces lo que ellos van a buscar es un tipo de autorregulación física donde permitan estar más regulados y tranquilos. Esto lo hacemos todos los seres humanos, ¿sí? Desde otro tipo de medidas. Hay unos que mueven su pie de un lado para otro, otros, digamos, otras personas que pues sacan las yucas, o ese tipo de movimientos, o se estiran, bueno, buscan otro tipo de sensibilidad física para poder regular la parte emocional. Entonces a esto se le llama estereotipia motora. Es importante tener en cuenta que también la alimentación juega un papel importante en ese tipo de diagnósticos. ¿Qué significa la alimentación? Digamos que algunas personas tienden a ser hiposensibles o hipersensibles, lo que significa que si somos hiposensibles es que todo lo que digamos sean estímulos no lo vamos a sentir de la misma manera como los demás, ¿sí? Es decir, que no vamos a sentir los golpes o las cosas de la misma manera que los otros. Si somos hipersensibles, pues vamos a sentir las cosas de una manera mucho más fuerte y más sensible. Por eso ese trabajo es multidisciplinar, porque es importante tener en cuenta que si yo me toco aquí y no siento nada, pues entonces, digamos, tiendo a ser hiposensible, o al contrario, si siento demasiado, o los ruidos son demasiado fuertes. En ese caso, como este trabajo es multidisciplinar, también intervienen los terapeutas ocupacionales en ese tipo de diagnósticos, ese tipo de trabajos. Es importante que tengas en cuenta que, digamos, tu niño debe estar constantemente en terapias. Por ejemplo, otro de los factores, digamos, que más interrumpen ese tipo de diagnósticos es la parte del lenguaje, ¿sí? El lenguaje verbal, porque, digamos, muchos pacientes tienden a no tener un lenguaje muy desarrollado, digamos, a tener un lenguaje verbal ampliamente léxico, como lo tenemos, digamos, las personas neurotípicas que no tenemos ningún tipo de complejidad en esta parte. También intervienen los profesionales en fonoaudiología para trabajar con ellos. Si no logran los niños tener un lenguaje, digamos, verbal apropiado, pues se basan el accionar en poder manejar la parte, digamos, física o las señas. Trabajando con fonoaudiólogos me doy cuenta de que lo más importante para ellos, pues claramente es que los niños o las personas intenten o logren tener un lenguaje verbal, ¿sí? Si no se integra tener ese lenguaje verbal, pues no, digamos, podríamos pasar a lo que son las señas, pero pues no es lo ideal, ¿sí? Llegué a conocer pacientes que se les dificultó demasiado o que no, dentro de mi intervención no lograron tener un lenguaje verbal desarrollado y eran niños mayores a 8 años. Digamos que eso es un factor muy importante porque cuando los niños golpean o son un poco agresivos, que eso es importante decirlo, sí, muchas veces tienden los niños en sus primeras etapas de vida a ser agresivos, a golpear, a lastimar, a aruñar. ¿Por qué? Pues generalmente esto lo anteceden, digamos, dificultades dentro de la parte social, es decir, no los dejan hacer algo no queda como ellos quieren, algo no te queda totalmente cuadriculado como ellos lo desean, pues generalmente tienden a tener conductas disruptivas como estas. Bueno, es importante tener en cuenta que esas conductas deben trabajarse de inmediato, o sea, no se puede esperar más para poder, digamos, manejarlas, ¿sí? Se debe intervenir de forma oportuna. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que también, digamos, el lenguaje es un factor indispensable. Por otro lado, en la parte del tono muscular, de lo que es la marcha, el caminado en puntas, entre otros factores que tienden a ser, digamos, propios del diagnóstico. Por eso también intervienen fisioterapeutas. Entonces, si ves, esto es un trabajo multidisciplinar, no es un trabajo de un solo profesional, es, digamos, de muchos profesionales de la salud, neuropsicólogos que cada 6 meses evalúan,
neuropediatras, pediatría, bueno, entre otros factores que están incluidos en ese tipo de diagnósticos. Si tu hijo tiene diagnóstico de neurodesarrollo, un autismo y no está en terapias, yo te recomiendo demasiado que por favor las vea. Es indispensable. No, por favor, no dejen que esto pase a segundo plano. Tiene que ver terapias. Tu hijo tiene que verlas porque a futuro se van a ver los resultados mucho más óptimos y mucho más claros. Por eso es indispensable que vea terapias desde el momento cero. También para las mamitas que apenas empiezan con su rol de padres, pues es bueno que tengan en cuenta ese tipo de, digamos, sintomatologías o causas que acabo de comentarles para que estén alertas con los niños. Un diagnóstico temprano podría generar, realizar, digamos, o realizar terapias tempranas y pues que sea muchísimo mejor. Por otro punto, la parte escolar es otro punto que a los padres les causa demasiada dificultad. ¿Por qué la parte escolar? Porque generalmente los niños con un diagnóstico de autismo no funcional pues tienen más dificultades para encontrar un entorno escolar adecuado. ¿Qué recomiendo yo? Y puede que esto se base solamente en privilegios y digamos lamentablemente dentro de lo que es nuestra educación en Colombia pues así es. Es recomendable para los niños digamos con autismo que estén en entornos escolares privados más pequeños, entornos digamos donde la profesora sea casi personalizada para los niños. Hayan niños obviamente dentro del entorno escolar, pero pocos, 9, 10 niños es suficiente para ese tipo de diagnósticos. Hay colegios públicos donde no tienen ese tipo de herramientas o ese tipo de espacios, y colegios privados muy grandes donde digamos reciben una educación normal o normalizada y pues no cuentan con ese tipo de, digamos, infraestructura de tener niños más pequeños, espacios más pequeños. Entonces hay profesionales no, digamos, capacitados para manejar ese tipo de diagnósticos. No es culpa de esto de los docentes, sino pues de un entorno educativo, de un, digamos, un gobierno donde la inclusión o el diagnóstico del neurodesarrollo pues no están totalmente, digamos, socializados con los docentes, ¿sí? Aún hay demasiadas creencias falsas en el entorno docente sobre ese tipo de diagnósticos y poca empatía. Entendible en digamos hasta cierto punto porque pues la ignorancia te trae digamos falta de empatía. Entonces sería bueno que puedan educar mucho a los docentes sobre ese tipo de digamos de diagnósticos. Bueno, es importante tener en cuenta que lo mejor digamos para una inclusión digamos correcta, buena, se basa en que el niño pueda manejar, digamos, o comprender el entorno social, aprender incluso académicamente para poder lograr tener grandes bases académicas, ¿sí? Entonces, sí, la parte académica es importante para los niños. Hay otras conductas, digamos, que entre el espacio escolar pues se refleja mucho más, como permanencia en mesa, como permanencia en un espacio cerrado o en un espacio amplio, seguimiento de instrucciones generalizadas, porque generalmente las personas con autismo tienden a digamos, a seguir la instrucción solamente de una sola persona. Entonces en el colegio les toca generalizar ese tipo de aspectos. Entonces es bueno tener en cuenta esa situación para poder manejarla con tus niños dentro de ese espacio social. Por otro lado, digamos que el autismo es un diagnóstico del neurodesarrollo que conlleva, como ya lo he comentado, mucha amplitud. Entonces es bueno saber si eso es, digamos, esa información te es relevante o de pronto no, porque tu niño tiene un autismo menos funcional o más funcional. Si quieres saber, digamos, algunas series o algunos, digamos, recursos donde te pueden mostrar, digamos, diferentes clases de autismo en personas adultas, pues hay, digamos, recursos visuales que lo logran hacer. Series como Good Doctor, creo que se llama esa serie, Atypical, Mi nombre es Cam. Si tu niño tiene un diagnóstico como síndrome de Asperger, quiero que sepas que ahora por los nuevos diagnósticos o nuevos manuales diagnósticos, pues ya es catalogado como autismo. ¿Listo? Si quieres saber un poco más de eso, puedes buscar una asesoría personalizada. Por otro lado, si eres mamá primeriza, es bueno que tengas en cuenta ese tipo de, digamos, cosas que te estoy comentando para que estés alerta con tus niños. Quiero comentarte que ya mi nuevo servicio como de cartillas pues va a estar disponible esa semana. Entonces el primer tema es manejo de conductas disruptivas o conductas no apropiadas dentro de entornos sociales.
entonces te apoyarás en saber cómo manejarlo con tus niños. Entonces te dejaría este recurso totalmente asequible y didáctico para que lo puedas aprender a manejar con tus niños. Tiene un costo de 15,000 pesos y te puede ayudar para toda la vida. Entonces, ese es un gran recurso que te puede apoyar dentro de tu proceso. Voy a hacer, digamos, una tercera parte de trastornos del neurodesarrollo, pero ahora enfocada en trastorno de TDAH, que es un trastorno que últimamente se diagnostica demasiado en los niños. Entonces, eso para que lo tengas en cuenta en una tercera parte. Bueno, ya tenemos, digamos, o cerramos este ciclo con el autismo. Sé que hay muchas cosas más y uno se queda corto en decir muchísimo más sobre ese tipo de diagnóstico, pero por términos, digamos, de tiempo y por ser tan amplio, pues entonces hasta aquí cerramos este tipo de diagnóstico. Si puedes observar, mis videos tratan de ser, digamos, muy generales porque trato de llegar a una comunidad mucho más amplia que a una comunidad sesgada. No volví a hacer video los miércoles por términos de tiempo, pero entonces trataré de organizarlo un poco más para que esos recursos pues lleguen a cada vez a más personas. Me gustaría saber si te están apoyando ese tipo de recursos visuales, digamos, de mis videos en podcast para que te pueda, digamos, seguir orientando con diferentes temas. Este es un tema que me apasiona muchísimo y que he trabajado desde que salí de la universidad y sigo trabajándolo últimamente, tanto en entornos escolares como en entorno clínico. Por eso, pues, de aquí esos videos tan largos que, pues, digamos, tratan de llevar la salud mental o llevar el conocimiento a todas las personas que yo más pueda hacerlo. ¿Listo? Ese, digamos, es una forma de contribuir para mí a la sociedad para poder, digamos, llevar mi conocimiento mucho más allá de lo esperado, mucho más allá de lo normalizado. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que ese tipo de recursos pues, son gratuitos. Entonces, por favor, si tienes a alguien que le puede servir, pues puedes reenviarle ese tipo de videos o mi canal de YouTube. Estamos a una sola persona de poder llegar a los 90 seguidores o suscriptores en este canal. Entonces espero llegar a muchas más personas, espero que generalmente te esté apoyando bastante. Si lo estás haciendo, recuerda enviar algún tipo de mensaje, un tipo de comentario de que llegaste hasta el final. Esos videos han sido largos, como los comentaba, porque me apasiona demasiado ese tipo de temas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que te haya servido, espero que, digamos, puedas tener en cuenta las herramientas que te he otorgado a lo largo de ese tipo de videos y que puedas enviarme algún tipo de mensaje si quieres una asesoría personalizada para ti y para tu rol como principal cuidador. Entonces, recuerda que mi nombre es Laura Marcela, soy psicóloga y estoy para apoyar a esa comunidad que cada día está creciendo muchísimo más. Sígueme en mi página de Instagram. Voy a dejarla acá abajo donde les subo videos todos los días y últimamente estoy subiendo videos de experiencias que han tenido madres o padres de familia dentro de mi consultorio, algunos de ellos trabajando con sus niños con diagnósticos como autismo. Entonces te dejo estos recursos y me voy despidiendo como tal de este video tan valioso para mí. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que todo lo que he comentado pues te sirva y sea de muchísimo apoyo. Entonces, recuerda que estoy para apoyarte y para lograr llegar a cada vez más a tu comunidad y poder orientarte dentro de tu rol como principal cuidador. Entonces, recuerda que mi tercer video de trastorno del neurodesarrollo pues, va a tratar del TDAH. Si tu niño o tú han sido diagnosticado con ese tipo de diagnósticos, pues puede dejármelo en los comentarios. Muchísimas gracias de nuevo. Parte 3 la otra semana.